Ok, bueno, estaba revisando aquí las actividades prácticas de causa del aula, actividades de repaso y veo porque es que me llevan algunos, pero los servicios de repaso no me han subido ni uno, jóvenes, ahí les encargo, por favor. Sí, entonces voy a empezar el tema hablando sobre potencial eléctrico, ¿no? Potencial eléctrico. Entonces, ok, comparto. Ahí está. Entonces, aquí estoy compartiendo y lo del libro. Entonces, fíjense, este experimento algunos ya los hicieron con unas tiras de acetato, ¿no? Cuando se cargan frotadas por algún instrumento o algo, ¿sí? Entonces, fíjense, si dos tiras de acetato con cargas iguales, signo igual, sostienen verticalmente manteniendo unidas por ambos extremos. Luego se suelta el extremo inferior, ellas se separan por sí solas. Esto supone de manifiesto que el sistema de las dos tiras poseía energía debido a interacción eléctrica entre ellas. La fuerza de interacción eléctrica, como la interacción gravitatoria, es conservativa, por lo que puede asociársele cierta energía potencial, ¿sí? Un sistema de cuerpos electrizados posee energía potencial debido a la interacción eléctrica entre ellos, que se denomina energía potencial eléctrica. De hecho, este tema lo vieron ustedes en mecánica, cuando vieron energía potencial, que lo calculaban como masa, gravedad y altura, ¿no? ¿Sí? Aquí en este caso, cuando estudiaron mecánica, la expresión de energía potencial asociada a una fuerza puede obtenerse teniendo en cuenta que el trabajo realizado por una fuerza, es decir, el trabajo que emplean para mover un cuerpo de un lugar a otro, ustedes lo calculaban multiplicando la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Y decían, ok, el trabajo va a ser igual a la variación de energía potencial, ¿sí? O a la pérdida de energía potencial. En este caso vamos a usar un concepto similar, ¿sí? Que el trabajo para mover un cuerpo de una parte a otro, ¿sí? Es igual a las variaciones de energía potencial, ¿sí? Y aquí dice, nos limitaremos a hallar la expresión de energía potencial eléctrica en una situación muy simple. Cuando se tiene una partícula cargada en un campo eléctrico homogéneo, digamos que entre dos láminas, aquí está, positiva, negativa, y aquí ponemos una carga positiva, ¿sí? En este caso, como sabes, la fuerza que actúa sobre la partícula es constante. Aquí está constante la fuerza. Nos consideramos estas dos láminas, tenemos la partícula, fuerza, una diferencia potencial, ¿sí? Supongamos que ahora se tiene una partícula con carga positiva en el punto 1 y determinamos el trabajo realizado por el campo cuando se desplaza del punto 1 al punto 2. Y aquí está. En este caso, el trabajo se halla simplemente multiplicando los módulos de fuerza y el desplazamiento. Aquí está, miren, la fuerza por el desplazamiento. Pero recuerden que la fuerza, ¿sí? Es la carga por el potencial eléctrico, ¿sí? Por la distancia. Por su parte, ¿sí? Por su parte, la variación de energía potencial se calcula así. La energía potencial en el punto inicial menos en un punto X. Esa energía en el punto inicial decimos que vale 0 como referencia, ¿sí? En ese punto, porque de ahí iniciamos a medir. Siendo EP la energía potencial cuando la partícula está en la posición X y EP0 cuando está en el origen de coordenadas. En consecuencia, aquí tienen esto, Q por E por X, aquí está, va a ser igual a EP en 0 y EPX. Ahí están. Aquí está el menos. Y recuerden que el trabajo es menos de la variación de energía potencial, ¿sí? Y entonces si hacen un poco de álgebra les queda esta ecuación, ¿no? ¿Sale? Y le va a quedar de esta manera que EPX va a ser Q por E por X más EP0. Como puedes apreciar, el valor de energía potencial cuando la partícula está en la posición X depende no solo de dicha posición, sino también del valor que tenga la energía potencial en cierto punto, ¿sí? Es decir, va a valer lo que valga esto más lo que valga en el punto de referencia. Sin embargo, en el curso de mecánica, ya sabes que cuando se trata de energía potencial, lo importante son sus variaciones. De modo similar que el origen de coordenada
el nivel cero de energía potencial se escoge donde más convenga. Es decir, es conveniente hacer que esto valga cero para simplificación de cálculo. ¿Sí? Así en el caso que estamos examinando, si elegimos el nivel cero en el origen de coordenadas, como si fuera el plano cartesiano, sobre la lámina negativa, es decir, aquí, pues vamos a tener que EPX va a ser Q por E por X. Esto que aquí. ¿Sale? Que es muy similar a la ecuación que ustedes conocen, masa, gravedad y altura. Fíjense. Vemos que aquí en lugar de masa ponemos carga, en lugar de gravedad ponemos la intensidad del campo y la altura pues ponemos X, ¿no? ¿Sí? Aquí está la ecuación. ¿Vale? Y aquí viene un pequeño ejemplito que ustedes pueden resolver bastante sencillito. ¿Sí? Y se imagina que la intensidad del campo eléctrico entre las placas representadas en la figura anterior, esta es la intensidad del campo, la distancia es de 1.0. Si la placa negativa desprende un electrón, ¿con qué velocidad llegará a la otra carga? Pues simplemente la energía potencial que va perdiendo se convierte en energía cinética de movimiento, pues, y llega en esta ecuación. La energía potencial vale esto, menos QEX, y la energía cinética un medio de mv cuadrada, esto lo vieron en mecánica. Y de aquí despejan la velocidad. Este 2 que está dividiendo, lo paso multiplicando, ¿sí? La masa que está multiplicando la paso dividiendo y saco raíz cuadrada. Y listo, ¿no? Entonces es bastante sencillo. Un concepto que está ligado a la energía potencial, ¿sí?, es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo calculan dividiendo la energía potencial entre la carga. ¿Sale? Aquí está. Energía potencial entre la carga. ¿Sí? Y es independiente de la carga de la partícula. Observen que Q ya no aparece aquí. ¿Sí? Es decir, energía potencial entre la carga es E por X. Y a eso se le llama la energía potencial por unidad de carga en un punto dado del campo eléctrico se denomina potencial eléctrico, o simplemente potencial, ¿no? ¿Sí? Esa vez se llama potencial eléctrico. ¿Sí? Y observen que el potencial no es un vector, pero la intensidad del campo sí. Entonces la diferencia entre la intensidad del campo eléctrico y el potencial eléctrico es que uno es vector y el otro no. Observen aquí. Este flechita y este no. Pero lo importante en física, por lo regular en electricidad, es ver las diferencias de potencial. Entonces a nosotros lo que nos interesa es la diferencia potencial de una partícula que se forma entre dos láminas. ¿Sí? Entonces si yo quiero calcular la diferencia potencial entre dos láminas, hago esto. El potencial en el final y el inicial. Pues hago un poquito de álgebra, aquí está, miren. Y llego a esto, delta EP entre Q. Entonces la variación de potencial es esto. En palabras dice la diferencia potencial, también denominada tensión y voltaje, entre dos puntos del campo es igual a la variación de la energía potencial por unidad de carga que tiene lugar de desplazar una partícula cargada entre dos puntos. Y aquí está. Y recuerden que la variación de energía potencial, ¿sí?, habíamos dicho que es el trabajo, ¿no? Entonces también lo pueden ver como trabajo entre carga. Y pues recuerden que la variación de energía potencial era Q por E por X, ¿está?, o por D. Si lo divido entre la carga, me queda que la variación de potencial es otra formulita, E por D, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, voy a pausar aquí y voy a para hacer así un pequeño mapa mental. Entonces, a ver. Tenemos los conceptos de intensidad del campo, ¿no? De mucho que era la fuerza partida por la carga, ¿sí? Tenemos el concepto de energía potencial, ¿sí? Que lo vamos a calcular Q por E por X, ¿sí? Digamos eso, ¿sí? Ok, y tenemos el concepto de voltaje o de potencial eléctrico, ¿no? Potencial.
¿sí? Potencial eléctrico. Energía potencial entre la carga. Y esto es Q por E por X entre Q. Entonces esto no es EX, ¿no? Y la diferencia de potencial delta EP entre Q. Y hemos dicho que esto era E por D, ¿no? O EX, así bien normalmente. ¿Sí? Y entonces, pues la pregunta es, pues, ¿qué onda con esto? ¿Qué unidades va a tener? ¿Sí? Entonces vamos checando qué unidades tiene. Bueno, tiene que salir de, fíjense, un volt, para que chequen las unidades, un volt viene siendo un joule por coulomb, pero el joule viene siendo un newton metro por coulomb. ¿Sí? Entonces podemos decir, fíjense, tenemos esta igualdad. Podemos decir, o esta igualdad de aquí a aquí, podemos decir que newton coulomb es voltmetro. Es decir, este metro que está multiplicando lo paso dividiendo para acá. Entonces tenemos esta igualdad. Newton Coulomb es un voltmetro, ¿no? Pues para que lo tengan presente, por si ven por ahí la intensidad del campo, si el Newton Coulomb, pues también es voltmetro, ¿no? Es muy típico de la intensidad, ¿sí? Este es Newton y este es Coulomb, pero también lo pueden ver por voltmetro, ¿no? Por si lo llegan a ver por ahí, ¿sale? Para que tengan cuidadito. Ok, vamos a resolver algún ejemplito con esto que hemos visto, ¿sí? Denme chancita nomás de instalarme. Un ejemplito, así medio tipo examen. Que no se me pase decirles qué onda con el examen porque falta esa parte que hagan ustedes. Ok. Ok. Mm, mm. Ok, vamos a hacer esto. Déjenlo copio. Copiar. Aquí, pegar. Ok. Dice, ok, imagina que las placas cargadas del esquema de la figura, y que tengas una figura, como la que vimos ahorita, están separadas 1 por 10 a la menos 2 metros. Es decir, tenemos las dos placas. Entre ellas hay un campo eléctrico uniforme. ¿Cuál es la variación de energía potencial? ¿Sí? Cuando un electrón se desplaza, es decir, un electrón, entonces sale de aquí el electrón, ¿sí? Hasta la carga positiva, ¿no? Y les dan cuánto vale la carga del electrón, ¿sí? Un electrón, le dicen que es 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, a ver, hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. Les recuerdo que la variación de energía potencial, ¿cómo la calculan? Q por E por X, ¿no? Entonces está facilita. Lucha con las unidades nomás. Y me dicen cuánto les da.
X sería la distancia en la que están separadas, ¿verdad? Es correcto. La distancia de separación de las placas. 1.6 por 10 a la menos 17. Ujú. La pregunta es, ¿aumenta o disminuye esa cantidad? Pues, es decir, usted ya me dice, ok, la energía potencial, la variación de energía potencial me salió 1.6. ¿Qué unidades? Volts, hijo. ¿Qué unidades? A ver, dígame. A ver, chéquenlo. Me dicen qué unidades le salen. ¿Qué unidades, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Unidades? ¿En qué unidad se mide la energía? Joules. Joules. En joules, ok. En joules, muy bien. Vamos a ver si eso da. A ver. La carga, a ver, Q, E, X. La carga está en coulombs. La intensidad del campo está en Newton Coulomb, metro, ¿no? Entonces recuerden que el Newton metro es Joule. Aguas aquí. La pregunta es, ¿aumenta o disminuye? El caso que vimos ahorita era cuando iba la partícula. Fíjense, recuerden que vimos este caso nosotros. Vimos el caso de la energía potencial. Era así, ¿no? Cuando iba de la parte, era una partícula positiva, iba a la negativa, ¿no? Aquí es el caso inverso, entonces aquí sería menos. Entonces, esto está disminuyendo, ¿no? Sí, porque es una partícula negativa, entonces está disminuyendo la energía potencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La expresión para que vimos ahorita era este caso. Pero en este caso tenemos el caso inverso. Es una partícula negativa, ¿sí? Y que va hacia la placa positiva, ¿no? Pues ahí disminuye, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, joven? Está sencillito, ¿no? Sencillito. Sí, porque yo les puedo decir, aumenta o disminuye, es 1.6 por 10 a la menos 7, aumenta o disminuye esa energía potencial. Entonces significa que disminuye, ¿no? Sí, que la partícula va del campo negativo al positivo, ¿no? Sí, entonces cuando deducimos la ecuación, sí, por ahí va la carga negativa, ¿no? Que es un menos, por eso está disminuyendo. Está sencillito. A ver, les voy a poner otra. Bueno, está bien, está sencillo este tema. Comando de tiempo. 9:02, han pasado 20 minutos, me quedan todavía 20 de Zoom. Ya vi la diferencia potencial, falta ver sobre los capacitores. ¿Cuándo tenemos la próxima clase, joven? El martes. El otro martes, ¿verdad? Sí. Y esta semana ya no, ¿verdad? No. No, bueno, entonces
Entonces voy a aplicar sobre los capacitores. A ver si me alcanza el tiempo y hablar un poquito del examen. Espero que me alcance el tiempo. Ok, bien. Un capacitor, jóvenes, ¿sí? Simplemente pues es un tipo de equipo que almacena energía eléctrica, ¿no? Que es muy utilizado en los hospitales, ¿sí? Debido a que si realiza una cirugía, pues no se pueden quedar sin energía eléctrica. Es cuando entra un capacitor, ¿sí? Que tiene esa propiedad de almacenar energía eléctrica, ¿ok? La función de acumular carga son los condensadores, que también se denominan capacitores, ¿sí? Independientemente del procedimiento empleado para acumular carga de un cuerpo necesario, hay que transferir carga a otro. Y esto es lo que hace, y esto es lo que se hace en los condensadores, ¿sí? En general, un condensador, jóvenes, es un sistema de dos conductores aislados, ¿no? Del exterior, de uno de los cuales se ha transferido carga al otro, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Se ha encontrado experimentalmente que un capacitor, ¿sí? Que la magnitud de un capacitor, ¿sí? De carga Q, tenemos una carga Q en un capacitor, ¿sí? Es proporcional a la diferencia potencial, ¿no? ¿Sí? Significa que es proporcional. Entonces, esa C, ¿sí? Este signo de proporcionalidad se cambia por una C, que esa C depende del tipo de capacitor, ¿sí? ¿Ok? Y la constante C solamente depende de las características del condensador, ¿sí? C depende del condensador, ¿no? El tipo de condensador, si las láminas son de cierto material, ¿no? ¿Ok? Entonces, dicha constante se denomina capacidad del condensador. Eso se llama capacidad del condensador. ¿Sí? Y si ustedes lo despejan de aquí, van a ver que la capacidad del condensador es Q de la diferencia de potencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y en qué unidades se mide? Pues resulta ser que esto se mide en coulombs, esto se mide en volts, ¿sí? A esta combinación de unidades se le llama faradio, por Michael Faraday, y se pone una F. Entonces, coulomb sobre volt se llama Faraday, faradio, ¿vale? ¿Ok? Bueno, para esto pueden leer un poco más aquí en el libro, ¿no? Sí. Pero bueno, resulta ser que pues esto sí se puede aplicar, pero no es muy común. ¿Por qué? Porque depende de muchas otras cosas, ¿sí? ¿De qué otras cosas depende la capacidad eléctrica? Pues depende del área del condensador, de los tipos de lámina que se utilicen, ¿sí? La separación que se tiene entre los dieléctricos, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿sí? Lo que se utiliza es la siguiente ecuación para calcular la capacidad eléctrica, ¿sí? Se utiliza 1 entre 4pi por K por el área entre la distancia de separación, ¿sí? Donde K es la constante de Coulomb, la constante de Coulomb. Pues pi ya lo conocen, hace ahí el área y de la distancia, ¿no? Distancia de separación. Es la distancia de separación de las láminas del condensador. A es el área. ¿Sale? Vale. Y entonces, fíjense, resulta ser que si tenemos un dieléctrico entre ellas, entre las láminas de un condensador, que lo pueden ver en el libro, entonces se los muestro. ¿Sí? La capacidad de un conductor, pues,
hay que modificar esta ecuación, ¿sí? Porque si tenemos un dieléctrico entre ellas, aquí es sin tomar un dieléctrico, ¿no? Es dos tipos de láminas, ¿no? Pero si tenemos un dieléctrico entre ellas, pues ahí tiene un juego ese dieléctrico, ¿no? Entonces, esa ecuación se ve modificada si uso un dieléctrico. Por esta ecuación es la muy similar, simplemente viene este factor, donde ese factor epsilon se llama. ¿Sí? Es una constante del dieléctrico. ¿Sale? Es una constante del dieléctrico. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes aquí, fíjense que tenemos varias ecuaciones, ¿no? La original que habíamos dicho que era la carga entre el voltaje, que después la modificamos a que era 1 entre 4pi, ¿sí? Por el A entre la distancia, que son capacidades. Estas son mediciones más directas del capacitor, ¿no? Y más si se utiliza un dieléctrico, pues ya metimos esto, ¿no? Sí, porque medir la carga no es tan sencillo, el voltaje no es tan sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto son puras propiedades que dependen del tipo de capacitor. El dieléctrico, el área, 4pi, constante de Coulomb, la distancia de separación. ¿Sí? Entonces, observen ustedes, fíjense, observen aquí que la capacidad del capacitor depende de la carga, pero disminuye con el voltaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el voltaje se duplica, ¿sí? ¿Qué pasa con la capacidad? ¿Sí? Y con Q. ¿Qué pasaría, joven? Un capacitor se conecta a cierto voltaje, supongamos. Si el voltaje se duplica, ¿cómo cambia su capacidad, su carga eléctrica y la energía P que almacena? ¿Qué pasa? ¿Quién cree que pasa? Si el voltaje se duplica, ¿qué pasa con C, con Q y con energía potencial? Se reduce. A ver, vamos a ver. Fíjense, no, vamos a ver. Fíjense. Vamos a ver qué onda, ¿no? Porque la carga, me está preguntando qué pasa con la carga, con energía potencial. ¿Sí? El potencial que almacena. Y con la capacidad. ¿Qué onda con ellos? Si el voltaje se duplica. ¿Qué pasaría? Pues hay que checar, ¿no? Tenemos que analizar las ecuaciones y también pensar un poquito de lógica. ¿Sí? Vamos a ver. Habíamos dicho que la diferencia de voltaje era esto, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos bien? Entonces, si aumenta, si de un punto al otro, ¿qué debe de pasar? Vamos a ver qué debe de pasar. Aquí tenemos esa ecuación. Que también tenemos. Fíjense. Pues con esta ecuación, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Que si el voltaje se duplica, ¿qué debe de pasar? Tengo esa ecuación, tengo esta ecuación. A ver. A ver, jóvenes, ¿qué debe de pasar? Si el voltaje se duplica. Tengo un potencial 1, pum, pasa un potencial que es dos veces el mayor. ¿Qué tiene que pasar? La carga se duplica, permanece igual.
Y habían dicho que la energía potencial también la calculábamos como, se las voy a poner, QEX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el voltaje se duplica. Piénsale tantito. Pues se duplica. ¿Qué cosa se duplica? ¿La carga, el voltaje o la capacidad? Más que nada la carga, ¿no? La carga dice que se duplica. ¿Por qué se duplica? Si se duplica el voltaje, se duplica la carga. Pregunta. Ah, entonces también se tendría que duplicar también la energía potencial, ¿no? O, sí, A ver, por... está buena la pregunta, ¿no? mm, entonces... Entonces, en todo caso, pues se duplicaría todo, ¿no? Porque, o sea, todos los elementos de ellos, esos vienen en las fórmulas, entonces, en todo caso, se debería duplicar todo. Seguro. Sí, porque, por ejemplo, la carga, ahí en todo caso, en todas las fórmulas viene. Entonces, como ese se va a duplicar, el Mm, resultado va a tender a duplicarse o aumentar. No, creo que lo que se duplica sería la energía potencial y la carga se queda igual, creo. La carga se queda igual. A ver, vamos a ver. A ver, medítenlo bien. Por ejemplo, La energía potencial no es la que se mantiene. Energía potencial dice que se mantiene. Pues no, ¿seguros? A ver, chéquenlo. no, el triangulito dice que puede... Es una por pregunta de ejemplo, examen. es que si el voltaje tuviera, digamos, un valor de 2 y la energía potencial también fuera un valor de 2, digamos que la carga tiene un valor de 1, ok. 2 es igual a 2 entre 1. Ahora, digamos que el voltaje tiene un valor de 4. ¿Qué valor tendría que ser la energía potencial si la carga sigue siendo valor de 1? Pues tiene que ser de 4. Ujú. Así que si el voltaje se duplica, supongo que la energía potencial también, en caso de que la carga no cambie. En caso de que la carga no cambie, vamos a ver. Ahí está, va bien analizado, ¿no? Va bien por ahí. Va bien por ahí, más o menos. Puedes analizarlo así. Por ejemplo, si decimos, ok, a ver, si la capacidad no cambia, ¿qué pasa? Si la capacidad no cambia, ¿qué pasa? Digamos que la capacidad tiene que ser 1. Entonces el voltaje se duplica. ¿Cuánto tiene que ser la carga? Duplicarse, ¿no? Para que me dé 1. ¿Estamos bien? ¿Sí? O el número que ustedes quieran. Es decir, de aquí si digo la capacidad, pues se va a mantener constante 1. Entonces, si el voltaje es el doble, aquí es el doble, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se duplica el voltaje, se tendría que duplicar la carga, ¿no? Y vamos bien. Vamos a ver si es cierto. Entonces, si se duplica la carga, si duplica el voltaje, duplico la carga, ¿cuánto tendría que valer la energía potencial? 4 veces, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Entonces, si la capacidad permanece constante, igual, ¿qué va a pasar? Si se duplica el voltaje, se duplica la carga. Se duplica la carga, ¿sí? También se duplica el voltaje. Entonces tiene que ser por, ¿cuántas veces la energía potencial? Por 4, ¿no? 4 veces. Se cuadriplica, ¿no? La energía potencial. ¿Sí lo ven? Entonces, pues ahí está la respuesta, básicamente, ¿no? Antes que se me vaya el tiempo, me quedan 2 minutitos. Si no, pues vuelven a entrar con el mismo link. Voy a compartirles, fíjense, aquí, voy a compartir, espero que me alcance el tiempo. Aquí, fíjense, falta que me hagan el 1.6, 1.7 y 1.8, ¿no? El examen lo voy a empezar a abrir, pues, el fin de semana, ¿no? Pero hay una pequeña cuestión aquí en el examen. En el examen, pues aquí viene, la recomendación es que lo abre el líder, solamente el líder. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo abren, le va a salir esto, que solamente tienen 24 horas para contestar el examen. Se pueden salir y vuelven a entrar, no pasa nada, ¿no?
iniciar el intento. Y aquí les dice cuánto tiempo tiene. Si alguien del equipo quiere entrar, le van a aparecer otras preguntas, porque hay varias preguntas y les aparecen al azar. Por eso yo le digo que entre el líder y ya cheque las preguntas. ¿Sí? Cheque las preguntas. Ya que las tengan, las preguntas, pueden capturar pantalla, ¿sí? Y las contestan. Ya que estén bien seguros, pues ustedes seleccionan A, B, C o D. Si ya que la conteste el líder, pues ya voy y checo yo. Y ya la calificación del líder es para los demás del equipo. Por eso les recomiendo que solamente el líder entre y tienen un día. Pónganse de acuerdo qué día se van a poner de acuerdo para echarle de este montón a esto y contestarlo. Incluso si yo me salgo de aquí, miren, me voy a salir, medio flojera. Voy a ir a ver una caricatura o algo, ya me estresé. Lo vuelvo a abrir. Me voy para abajo y continúa con la previsualización anterior, pues sí. Y ahí sigue, ¿no? Porque el tiempo sigue corriendo. Voy a ir a dormir porque me cansé. Pues siguen otra vez, mientras no se les acaben las 24 horas, ¿no? Que seleccione una pregunta. Esta no es. Sí, pues la pueden cambiar o borrar la elección. Sí, entonces se recomienda el líder. Antes que me salga Zoom, por si me saca, pues eso es lo que tienen que hacer. Lo voy a habilitar el fin de semana, jóvenes. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues nos mensajeamos. ¿Sí? Y pues voy a ver, yo les digo si hacemos el examen o no, porque está algunas cositas pendientes, pero que igual que las pueden ir revisando, ¿no? ¿Sale? Entonces, muchas gracias y estamos en contacto, jóvenes. ¿Sale? Vale, profe. Entonces, para que se